Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 11, titulada Anhelo de más. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. En el cual leemos lo siguiente: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De qué clase de ejemplos nos está hablando nuestro pasaje base de esta semana? Pues de aquellos ejemplos que tú y yo no debemos imitar. Los castigos que les sobrevinieron a los israelitas con su viaje de Egipto a Canaán nos son presentadas a nosotros hoy en día como ilustraciones de lo que seguramente le sucederá al pueblo de Dios, que disfruta de tan abundantes bendiciones y favores en su viaje hacia la Canaán celestial, si comete las mismas faltas y desobedece a Dios como lo hicieron las huestes de Israel en aquel desierto. Aunque tú y yo no estamos vagando por un vasto desierto literal como aquel pueblo, en nuestra experiencia cristiana nos enfrentamos a desafíos muy similares, y en ese sentido resulta muy importante aprender también de los errores. Uno de los museos más reconocidos en la ciudad de Nueva York es el Museo de Arte de Queens, ubicado en la zona del mismo nombre y conocido por sus exposiciones de arte contemporáneo. Su principal atracción es un enorme modelo a escala de la ciudad de Nueva York llamado El Panorama, y es la joya de la colección, recibiendo miles de visitantes de todo el mundo. Se trata de un detallado modelo a escala diseñado por el urbanista Robert Moses para el pabellón de Nueva York de la Feria Mundial de 1965. La maqueta ocupa un espacio equivalente al de 3 canchas de tenis, convirtiéndose en el modelo arquitectónico de un área urbana más grande del mundo. En su elaboración participaron más de 100 profesionales, y su costo fue el de aproximadamente $5 millones actuales. Incluye cada uno de los 895,000 edificios erigidos en la ciudad hasta su última actualización en 1992. Y debido a ello es que pueden observarse en el modelo las Torres Gemelas. Ahora bien, a pesar de ser una copia asombrosamente detallada del original, nunca podrá llegar a ser más que eso: una copia. Es decir, una representación de algo que en la realidad es mucho más imponente, mucho más grande, profundo y complejo que el modelo. Cuando tú observas el modelo a escala de un edificio, podrá ayudarte a captar la esencia del original, pero jamás podrá reemplazarlo. En esta semana, y en buena parte a través del libro de Hebreos, las Escrituras nos mostrarán modelos en miniatura de actividades e instituciones que apuntan a realidades celestiales más grandes. Y es que, en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso,
necesitamos, como cristianos, llegar a captar la esencia del original. Uno de los sustantivos que se utilizan en el griego original del Nuevo Testamento es tipos, con Y, y es el mismo en el que se basa la palabra que en español utilizamos como tipo, con I latina. Dentro de la tipología bíblica, que es histórica, resultaría especialmente adecuada la siguiente definición. Un tipo es un acontecimiento, persona o institución bíblicos que sirve de ejemplo o modelo para otros acontecimientos, personas o instituciones. Es decir, un tipo o ejemplo viene a ser una especie de símbolo o representación de un original. Y es Pablo quien utiliza este sustantivo con sus lectores en Corinto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol Pablo comienza este capítulo recordando todas las bendiciones que Israel tuvo en el éxodo de Egipto. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero luego de revisar algunas de las experiencias clave del pueblo de Dios en el desierto camino a la tierra prometida, y luego de presentar el tipo o ejemplo de aquel bautismo grupal en el cual todos fueron bautizados a una nueva vida libre de esclavitud, Pablo también deja en claro que, a pesar de todo esto, los israelitas no agradaron a Dios en el desierto. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El descontento de Dios con los israelitas fue evidente, porque ellos nunca entraron a la tierra prometida, sino que en lugar de ello murieron en el desierto. Y es por esto por lo que en el verso 6 Pablo les recuerda a sus lectores en aquel tiempo, y ahora a nosotros en este tiempo, que podemos y deberíamos aprender del error de Israel en el desierto. Los cristianos corintios, que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos, aunque estaban guiando a otros cristianos al pecado, simplemente no pudieron decir no. Es aquí donde el tipo o ejemplo cobra gran relevancia, y por eso Pablo lo remarca ahora en Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya que tú y yo somos aquellos quienes han alcanzado los fines de los siglos, podemos y deberíamos tomar la advertencia del mal ejemplo de Israel, sabiendo también que tenemos una mayor responsabilidad al poder aprender de sus equivocaciones. Al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Redentor,
tú y yo también somos bautizados a una nueva vida libre de la esclavitud del pecado. Pero debemos continuar aprendiendo de los errores. En la lección del día domingo veíamos cómo Pablo, haciendo uso de símbolos del Antiguo Testamento, dirigía la atención de sus lectores hacia verdades del Nuevo Testamento. Y recuerda, esto no eran más que ejemplos o tipos con verdades espirituales importantes y de gran valor para quienes así las estudiamos. Pero en las Sagradas Escrituras se ofrecen muchos más ejemplos, como en el caso del sistema de ritos y sacrificios que se encuentra en el tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico. Y es precisamente en las instrucciones para la ofrenda por el pecado que un típico israelita debía cumplir que podemos aprender hoy en día del ejemplo. Levítico capítulo 4, versos 32 y 33. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Nuestro Dios no es solamente un Dios de orden, sino también un Dios de detalles. Y en este caso, aquellos muy específicos que Él dio sobre lo que se podía sacrificar, y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento se tenía que seguir. En el caso de la persona común de entre el pueblo de Israel, éste podía traer como ofrenda por su pecado, ya sea una cabra o una cordera, en lugar de un macho cabrío. Aquella persona tenía que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda y degollarla por expiación. La sangre de aquel animal era drenada y nunca entraba en el tabernáculo de reunión, como en el caso de la ofrenda por el pecado para un sacerdote o para el pueblo en conjunto. Levítico capítulo 4, verso 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. No, esto no era algo atractivo, pero tampoco se suponía que lo fuera, porque se trataba de lo más desagradable en el universo entero. Y es que eso es el pecado. La referencia constante a la sangre era inconfundible. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador fue enviado a morir por una muerte en la que el derramamiento de sangre era notable, como para vincularlo para siempre con esos sacrificios que se hicieron como tipos y símbolos de su gran obra expiatoria. Porque aquella preciosa sangre, clave en todo el proceso de expiación, era el tipo o ejemplo del medio por el que los pecadores podían y podemos ser justificados ante un Dios santo. El verso 35 de Levítico 4 termina diciendo que «Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado». He aquí la garantía maravillosa. Hay perdón cuando nos acercamos a Dios como Él lo ordena,
y recibimos expiación como Él lo instruye. La idea de los tipos y símbolos que ya hemos visto aplicada en los libros de Primera de Corintios y de Levítico puede ahora ser también aplicada al concepto mismo del descanso. Y es que, aun y cuando en el Nuevo Testamento se sigue hablando del sábado como aquella experiencia de descanso al cual nos ha llamado nuestro Creador, también se hacen referencias como las que encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Permanecer fieles al Señor y al Evangelio es para nosotros como cristianos algo fundamental. Y es por esta razón que aquí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace un llamado importantísimo para perseverar en la fe. Los hijos de Israel tuvieron la oportunidad de oír la palabra y la oyeron, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no la recibieron con fe. Y más allá de que su fe se fortaleciera con la confianza y la obediencia, más bien eligieron la rebelión. Y por esto, nunca experimentaron el descanso que Dios les tenía preparado. Especial atención deben tener para nosotros los versículos 9 y 10 del capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo que Dios promete a los fieles tiene, como el día sábado, ribetes de bendición, de redención y de santificación. El descanso que ofrece Dios es el que cada semana miran por la fe los que observan el día de reposo ordenado por Dios. Este texto sugiere la importancia cósmica del día sábado, como símbolo del reposo eterno que Dios quiere que tengan los suyos. Es interesante notar que ya en el versículo 3, el autor nos ha instado a que entremos al descanso, como si no hiciera falta esperar a la eternidad para gozar del reposo que Dios ofrece. El reposo simbolizado por el reposo sabático es el reposo de la gracia, el verdadero reposo de la fe. La invitación está hecha. Hebreos capítulo 4, verso 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo está ahí, pero Dios no nos forzará a entrar en él. Nosotros tenemos que entrar en aquel reposo. Está claro que se entra al reposo por fe, pero se necesita procurar esa fe. Esto nos muestra que la fe no es pasiva. Se necesita diligencia para confiar, para depender y para aferrarnos a Jesús y su obra en nosotros.
Entender y aceptar que somos salvos por la sangre de Jesús es entrar en la clase de descanso que podemos tener en Él. Repasemos un poco la sucesión de razonamientos por parte del autor del libro de Hebreos, intentando explicar el porqué de aquel juramento divino de que el Israel infiel no entraría en su reposo, pero que de igual manera hacía falta que algunos entraran en él. A primera vista esto parecería una contradicción, pero no lo es. Hebreos capítulo 4, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Para probar que Dios alcanza sus propósitos, el autor se refiere aquí a las obras de la creación. Dios comenzó a crear este mundo, completó sus obras de creación y descansó el séptimo día, lo cual testifica que hubo una creación completa. El sábado de la semana de la creación fue también el primer día completo de la vida de Adán, y sus experiencias en ese día fueron un anticipo del reposo eterno que le estaba reservado si permanecía leal a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Obviamente esto lo relacionamos con la Canaán, la tierra prometida. Y yo sé que tú estarás pensando, pero si Israel sí entró finalmente a la tierra prometida. Sí, una nueva generación cruzó la frontera y, con la ayuda de Dios, tomó las fortalezas de la tierra y se estableció allí. Sin embargo, muchos no entraron en el reposo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Así como una creación terminada o acabada mencionada en el versículo 4 es una evidencia de que los propósitos divinos nunca cambiarán y tendrán que ser completados, ahora el verso 6 declara el hecho de que Dios tenía el propósito de que su pueblo escogido entrara en su reposo, pero que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. La conclusión entonces es que falta que algunos entren en él. Muchos de aquellos que finalmente entraron a la tierra prometida relacionaron el descanso única y exclusivamente con la tierra, es decir, con el lugar donde vivirían. Pero nunca experimentaron la realidad de la salvación en Jesús, el verdadero y eterno reposo. Y la falta de fe en aquel entonces se manifestó mediante una desobediencia flagrante. ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy? Salmo 95, versos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto,
No repitamos los errores de nuestros antepasados y no renunciemos a entrar en el verdadero reposo que se halla solo en la salvación que Dios nos ofrece. Ya que en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 7, se habla acerca de la renovación de la invitación para entrar en el reposo de Dios en el tiempo de David, se llega a la conclusión de que Josué no había dado reposo a Israel. Si hubiesen entrado en el reposo espiritual que Dios les brindaba como nación en los días de Josué, Dios no les hubiera repetido su invitación en los días de David más de 3 siglos más tarde. Hebreos capítulo 4, versos 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Tú y yo sabemos que Dios no miente. Por lo tanto, debe haber otro descanso pendiente para el pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes conforman ese pueblo? ¿Serán solo los creyentes judíos exclusivamente? No. Incluye a todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Las características de este grupo, es decir, las del pueblo del pacto de Dios después de la cruz, quedan perfectamente reflejadas en Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así como la luna refleja solamente una pequeña parte de la totalidad de la luz del sol hacia la tierra, así la celebración del descanso sabático ofrece únicamente una pequeña muestra semanal de aquel descanso del tiempo del fin, de aquel reposo que está pendiente para el pueblo de Dios. Y así como cada séptimo día de la semana significa que podemos hacer un alto en nuestras actividades seculares para fortalecer nuestra relación con nuestro Creador, así también el reposo eterno significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en que Él cumplirá su promesa de salvación en nuestro favor. Hemos aprendido entonces que el descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros no reemplaza en lo absoluto al sábado bíblico, sino al contrario, ya que no solo lo enaltece, sino que se nos presenta como una oportunidad cada 7 días para procurar entrar en aquel reposo del tiempo del fin. Entramos en el reposo de Dios cuando consideramos a Jesús y escuchamos su voz. Cuando depositamos nuestra fe en Él. Cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación. Cuando retenemos nuestra profesión y cuando nos acercamos al trono de la gracia.
Descansemos en Jesús y confiemos en que su gracia es suficiente para salvarnos y transformarnos. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Aún podemos entrar en el reposo. El mundo material, como salió de las manos del Creador, era un producto perfecto y completo. Y las leyes físicas y biológicas que gobiernan el mundo material también estaban acabadas, es decir, no sujetas a modificaciones o cambios periódicos. Por ejemplo, la gravedad aún actúa como al principio, y la ley de la genética, por la cual cada planta y cada animal se reproduce según su género, nunca ha sido revocada o enmendada. Por lo tanto, la fuerza del argumento de Hebreos 4 es que el propósito original de Dios fue, como parte integral de la semana de la creación, que esta tierra fuera el reposo o la morada de una raza de seres justos y felices. Y la entrada del pecado en el mundo no anuló jamás ese misericordioso propósito. Aún tenemos un reposo pendiente. Número 2. Un reposo espiritual. Ya que la promesa de entrar en el reposo de Dios todavía es válida, aunque fuera retirada al antiguo Israel, es importante tener muy claro que, a pesar de la obstinación de los que no pudieron entrar a causa de incredulidad y desobediencia, finalmente tendrá éxito el plan original de Dios para esta tierra, de ser habitada por una raza de seres justos y felices. Pero los que lo hagan deben entrar por fe en el reposo espiritual de Dios, el reposo del alma liberada del pecado y de sus propios esfuerzos para salvarse. Aquí se hace referencia entonces al reposo del alma. Y número 3. Respondamos hoy. El autor a los Hebreos nos habló en esta lección del reposo que Dios ha ofrecido a su pueblo y el cual no pudo disfrutar Israel porque, aunque fueron introducidos en la tierra prometida, su desobediencia impidió que pudieran disfrutar de ese reposo. Dios ha establecido el reposo final, donde los hombres reposarán de sus obras en este mundo, disfrutando de una vida maravillosa en el cielo. Pero la palabra nos manda a que no endurezcamos nuestros corazones. Hoy es el día para oír su voz. Hoy es el día para escuchar su palabra. Hoy es el día para obedecerle. Hoy podría ser el día que Dios nos está dando para arrepentirnos y obedecer. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que cuando los cristianos observan el verdadero sábado, deben presentar siempre al mundo un testimonio fiel de su conocimiento del Dios vivo y verdadero, como una distinción con los dioses falsos. Pues el Señor del sábado es el creador de los cielos y la tierra,
el ser exaltado sobre todos los demás dioses. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.